acompañado en este congreso. En este momento vamos a iniciar la ponencia Los foros virtuales, herramientas informáticas en la enseñanza para la comprensión, por Marcela Cristina Chiarani, María Mercedes Tapia y Mónica Mercedes Daza, de Argentina. Agradecemos su asistencia y los dejamos con nuestras ponentes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias al comité organizador del Congreso y a todos los participantes. Nosotros en esta instancia vamos a presentar el trabajo La enseñanza para la comprensión a partir de foros virtuales, que relata una experiencia sobre la capacitación docente. En este sentido, somos integrantes del Centro de Informática Educativa, el CIE, de la Universidad Nacional de San Luis. San Luis es una provincia de la República Argentina, ubicada a 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Este centro de informática se encarga de dar capacitación continua y gratuita a los docentes de diferentes niveles educativos de la provincia y de diferentes áreas curriculares. El objetivo principal de este centro es que los docentes se apropien de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar nuevas propuestas educativas. Cuando nosotros planificamos las capacitaciones, tenemos en cuenta la sociedad actual y la que vendrá, o sea, qué tipo de propuestas educativas nos deben brindar los docentes para los futuros egresados de los niveles educativos. Mantenemos siempre un análisis, una reflexión constante de la oferta de capacitación que vamos realizando, es decir, cuando termina cada una de las ofertas, las evaluamos y tratamos de detectar las falencias y las potencialidades de las mismas. Y también tratamos de ir incorporando siempre nuevas teorías, ya sean de aprendizaje, sociológicas o psicológicas, siempre en pos de brindar una mejor capacitación continua para el docente de hoy. En ese sentido nos parece muy importante tener en cuenta una mirada teórica, ya que ella va a ser la que nos va a iluminar el análisis y nos va a guiar en la evaluación de nuestras propuestas. Y en este caso y en este curso en particular, tenemos en cuenta el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación que están teniendo actualmente en las últimas décadas en todos los ámbitos de la sociedad y en especial en el ámbito educativo, donde la escuela es cuestionada y la función de la escuela y por lo tanto la del docente, y exige de la escuela y del docente nuevas formas de enseñar y aprender. Es aquí que los docentes debemos replantearnos qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, qué evaluar y por qué evaluar también. Desde este punto de vista, el marco legal en la República Argentina, en el año 2006, saca la Ley de Educación Nacional que hace mucho hincapié en que se hagan ofertas de propuestas educativas de integración curricular con TIC. Y en este mismo marco legal siempre es apoyado materialmente con algún programa. En este caso se lanza el Plan Conectar Igualdad, por lo cual desde el año 2010 todos los alumnos de las escuelas de nivel secundario, los docentes, tienen una netbook, por lo cual nos facilita mucho llevar a cabo la integración curricular. Si bien pensamos que las tecnologías solas no van a hacer el cambio posible, sí pensamos que es una herramienta necesaria e importante que tengamos el material. Cuando hablamos de integración curricular de las TIC, hablamos, según Jaime Sánchez, de cuando las hacemos invisibles, las integramos a la currícula haciéndolas invisibles, como decíamos antes, como un medio y no como un fin, como una herramienta que el docente tiene para desarrollar sus prácticas pedagógico-didácticas, pero que sin la acción del docente no tendrían mucha importancia, no se lograrían los objetivos educativos si no hay un docente atrás que planifica, que guía y que acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje. También consideramos en este caso que la sociedad es compleja. Tomamos el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, donde también tenemos que ver que las problemáticas educativas que se nos presentan actualmente en los centros y en las escuelas y colegios dependen también de una sociedad compleja que impacta y entra traspasando los límites de la escuela y los áulicos, ¿no es cierto? Entonces,
Pensamos que el docente trabajando aisladamente no puede hacer tanto como trabajando colaborativamente. Por eso tenemos en cuenta que el docente de hoy tiene que tener esta mirada compleja, una mirada amplia. Y por último, también integramos el aprendizaje para la comprensión, ¿no? Que según Marta Weiske y Perkins lo toman como el tener en cuenta qué tópicos enseñar, eh, para qué enseñar, cómo sabemos que los alumnos comprenden y hace mucho hincapié en esta situación. Siguiendo la capacitación docente del CIE, como hablábamos antes, una capacitación continua, gratuita y docente del año 2000, y la modalidad que siempre llevamos a cabo es la semipresencial a través del aula virtual. Le doy la palabra a mi compañera Marcela para que explique estas diapositivas. Bueno, acá la idea es comentarles a ustedes todas las posibilidades que nosotros ofrecemos a nivel de la capacitación docente. En este caso, como bien decía, desde el año 2000 venimos trabajando en todo lo que está relacionado a las TICs y el aula del día a día, trabajando con los docentes, y esto se hace en una modalidad semipresencial utilizando un aula virtual. Esto nos permite apuntar y trabajar con los docentes en forma intensiva, un día a la semana, y durante la semana que ellos sigan trabajando en esta aula virtual, con el potencial que ofrecen estas nuevas herramientas. Para los docentes es significativo que todos los cursos de capacitación que ofrecemos tienen un reconocimiento oficial del Ministerio de la provincia de San Luis, puntualmente donde estamos. Nuestros cursos llegan a todo el interior de la provincia y también a San Luis Capital. Y el propósito es contribuir a la alfabetización digital a través del fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre teniendo en cuenta que están mediados por recursos disponibles en Internet. Y acá mostramos, por ejemplo, una de las imágenes de las capacitaciones que nosotros ofrecemos en una ciudad cercana a 80 kilómetros de la ciudad de San Luis, conocida como La Toma, y en este caso vemos los docentes en acción en esos encuentros presenciales que nosotros pautamos en esta capacitación. Y como decía, no obstante, después están todas las instancias virtuales que nos permite esta aula virtual que utilizamos. Y acá mostramos ese espacio virtual, tenemos acceso a través de la dirección web www.evirtual.uncl.edu.ar, y vemos aquí que tenemos dos aulas virtuales, una basada en tecnología Moodle, como es aulas virtuales, que se utiliza puntualmente en el ámbito universitario, y aquí tenemos eVirtual, que es una plataforma basada en tecnología ILIAS, y lo que permite es trabajar con los docentes de las escuelas. Esa plataforma está exclusivamente trabajada con la capacitación docente. Acá mostramos cuál es la estructura general de estos cursos de capacitación. Queda claro que acá mostramos un ejemplo de los cursos, pero en todos estos años hemos dictado aproximadamente entre 4 y 6 cursos por año y diseminado en los distintos lugares de la provincia. Y acá lo que mostramos de esta estructura general es: siempre presentamos el foro de novedades, que es la posibilidad que el docente tiene de comunicarse con los alumnos y ofrecerle todas las novedades, que recuerde que está el material disponible, que recuerde los encuentros virtuales, ¿no? Que se llega al momento de la presentación final. Es el foro que nosotros como docentes utilizamos para comunicarnos con los alumnos. Los alumnos, a su vez, tienen el foro de dudas y consultas, donde allí se plantean todas, valga la redundancia, las dudas y consultas que tienen los docentes en relación
no solo a lo técnico, sino a cualquier inconveniente que tengan durante la cursada en el curso, sobre materiales. Siempre hacemos un diagnóstico inicial para saber el grupo con el que estamos trabajando. Si bien hay una masa crítica que viene trabajando con nuestros cursos desde hace muchos años, siempre se incorporan nuevos docentes. Y a través de la plantilla de trabajo, nosotros en esa planilla lo que hacemos es dejar toda la información para que ellos tengan un seguimiento de sus propias actividades, cuáles han entregado, cuáles están aprobadas y cuáles les estaría faltando para entregar. Y luego después viene, los cursos siempre se trabajan 6 semanas, siempre hay 4 semanas intensivas con conocimientos teóricos y prácticos, una semana para trabajar su propuesta final de trabajo que se le requiere para aprobar el curso, y la 6ª semana es el último encuentro presencial donde ellos presentan su propuesta educativa a partir del recurso que se les ha enseñado a través de esta plataforma. Y acá entonces hacemos una estructura del espacio virtual, pero puntualmente de cada una de esas semanas que hablábamos nosotros. Volvemos a decir, todo lo que tiene que ver con los foros generales están a nivel principal del curso, pero cuando nosotros hablamos de cada una de esas semanas, está conformada de la siguiente manera. Nosotros podemos visualizar que siempre de una programación didáctica. Esa programación didáctica orienta a los alumnos en las actividades que tienen que desarrollar durante toda esa instancia no presencial. Y además refuerza todas las actividades que son acreditables para aprobar. Después, como visualizamos, en muchos casos, dependiendo del tipo de curso, hay carpetas donde dejamos recursos específicos informáticos, como por ejemplo suele ser descargar alguna de las herramientas que estamos enseñándoles, como por ejemplo el JClick, el Learning, o una dirección web a donde ellos tienen que acceder para trabajar. Después trabajamos mucho con los materiales audiovisuales que ya están disponibles en Internet. Por eso hay material que es audiovisual. Reforzamos ese material audiovisual con documento que hay en la web, en formato textual, en PDF, y luego el eje principal, que son los foros de debate que hoy nos traen a discusión en este congreso. Entonces, de esta manera es como nosotros estructuramos cada uno de los cursos y cada una de esas semanas dentro de los cursos. Bien. Ahora vamos a pasar al replanteo de estos cursos. El dibujito ahí que puse o que elegí es darse con la cabeza contra la pared, porque en realidad cuando uno se cuestiona no aparece el muñequito con el signo de pregunta que suele usarse. Uno se empieza a partir la cabeza para ver qué nos pasó o por qué tal herramienta o tal estrategia didáctica no dio el resultado que esperábamos. En este caso, lo que vemos reiteradamente es que los docentes trabajan muy bien, de manera entusiasta, han incorporado el sistema de gestión de aprendizajes que es Gilia de una manera muy natural. Nosotros también hemos ido aprendiendo mucho, esto que ustedes ven, las programaciones con iconos, inclusive la interfaz, la hemos ido mejorando a partir de la experiencia, del estudio y que ha tenido el equipo internamente. En principio recuerdo hace unos años, cuando ingreso, yo soy pedagoga, ingreso a este grupo, los primeros ejercicios eran todos con palabras. De a poco fuimos achicando las consignas para darle más importancia a los iconos, y la parte de explicación o la parte de lectura
la fuimos combinando con estos PDFs y con estos materiales digitales. Quiero agregar también que muchos de los materiales que utilizamos los trabajamos nosotros, los hacemos, los creamos nosotros en nuestro equipo. Vamos haciendo videos que están cargados en un canal de YouTube que se llama CIE justamente, y una cantidad de otros materiales que también, como promulgamos la producción de REA, de recursos educativos abiertos, sería incoherente que nosotros no hiciéramos estos recursos y los distribuyéramos con este concepto, digamos. Volviendo a la situación de replanteo, los docentes hacen buenos productos, parten de sus realidades concretas, las problematizan, logran salir adelante, pero a la hora de discutir y de unificar o de replantearse la teoría con lo que hicieron, vemos que las producciones no son lo que nosotros esperábamos, y también notamos cierta desvalorización de sí mismo respecto de la posibilidad de replantearse cosas, escribirlas y sugerirles a sus compañeros. En este sentido, ustedes ven en la primera nubecita que dice comunicación asincrónica en foro de debates. Esta es la herramienta que nosotros hemos elegido para replantear la enseñanza, movilizar todo esto que van haciendo los docentes, pero ir un poquito más allá, armar teoría, replantearse la teoría a partir del hacer. En la escasa participación en cantidad y calidad de intervenciones, nosotros vimos el desfasaje. Eran capaces de decir cosas en las clases presenciales, pero no de escribirlas. Lo mismo ocurría con la interacción entre sus compañeros. No se animaban a decirles ni siquiera qué linda tarea que has hecho, o qué bueno tu logro, me interesaría que me explicaras un poco más. Ni siquiera la prudencia, el temor, el cuidado, hacían que se retrajeran totalmente a simples opiniones o muy peladitas, muy simples, muy duras, en comparación de lo que ellos son capaces de hablar en las clases presenciales. Este es un ejemplo del foro, no sé si alcanzan a leerlo, a leer las intervenciones, pero son intervenciones, como les decía, más que nada para cumplir, porque son foros evaluativos, forman parte de la evaluación total del curso y de la aprobación, y nada más simplemente opinan si les parece bien o no compartir un recurso educativo abierto, y ahí queda. No hay una discusión, no hay un posicionamiento, no hay una defensa, no hay ni siquiera una pelea con por ejemplo, los copyright y los copyleft. A ver, yo prefiero como docente que todos los recursos sean abiertos porque eso, algo así, no aparece este tipo de discusión. Y nosotros lo que pretendemos es eso, justamente, que los docentes se animan a tomar posición acerca de los recursos que hacen, que son sumamente valiosos, pero que ellos no se dan cuenta lo valiosos que son para sí mismos y para sus compañeros, para el resto de la comunidad educativa mundial, porque cuando el recurso está en Internet, está abierto a todo un universo de personas que pueden acceder. Respecto de la propuesta educativa, como recién les explicaba Mónica y también un poco Marcela, nos hemos basado en el paradigma de la complejidad que plantea Edgar Morin y que nos permite pensar la realidad no como lineal, no como algo simple, como se pensaba en el paradigma tradicional de la educación, sino preguntándonos, interpelando esta realidad que realmente es muy compleja, uno la siente compleja, sin embargo ha tratado de limpiarla, y de esta manera lo que nos empezamos a plantear son diferentes vetas, diferentes modos de acercarnos a esta realidad y modificarla en el sentido positivo que nosotros queremos. Para ello también nos apoyamos en la teoría de la enseñanza para la comprensión, y específicamente tomamos el curso Prácticas Educativas con Recursos Educativos Abiertos, REA, Reflexión en la Acción. ¿Por qué lo ponemos así? ¿Por qué lo llamamos así? Porque justamente lo que estamos buscando es que estos docentes, además de hacer sus recursos, se pregunten acerca de cómo los hicieron, por qué los hicieron, cómo podrían mejorarlos. En ese sentido, la enseñanza para la comprensión nos da 4 herramientas como preguntas para empezar a interpelar esta realidad.
los tópicos, qué tópicos vale la pena comprender, y ya voy a explicar un poquito la diferencia entre tema y tópicos, qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos, o yo creo como docente que deben ser comprendidos, porque son relevantes. 3, cómo podemos promover esa comprensión, porque puedo estar fascinado con lo que me interesa que comprendan, pero no encuentro la herramienta para movilizar a mis alumnos, ya sean docentes, alumnos de universidad, del secundario, lo que sea. Estas preguntas nos sirven para todos los niveles. ¿Cómo podemos saber que los alumnos preguntas que tenemos? A partir de aquí nos planteamos, esta es la propuesta concreta. Los tópicos son los temas, pero planteados, están contextualizados. ¿Qué quiero que mis estudiantes comprendan? Las potencialidades que ofrecen las TIC en el aprendizaje. No es simplemente las TIC. Fíjense que está contextualizado dentro del entorno educativo y dentro de la situación que cada docente tiene. No importa que esté en primaria, secundaria o en la universidad. El proceso de producción de REA, lo que cuesta, lo que genera, el gasto de energía que implica pensar un producto de este tipo y combinar las tecnologías de sonido, de imagen y demás para poder crear ese producto que me va a llevar a que el alumno comprenda un contenido. Y la importancia de compartir los REA. Perdón, María Mercedes. Les iba a pedir el favor que por favor deshabiliten la cámara y si nos puedes repetir el último minuto porque se nos fue el audio. El replanteo de la capacitación según ¿está? El que estamos Sí, viendo. apenas colocaste la diapositiva, se nos fue el audio y tu video. Entonces, deshabilitemos el video. ¿Cómo deshabilitamos el video? ¿Saco usar cámara? ¿Usar avatar? Usar avatar puede ser. Bueno. Bien. Dentro de lo que Listo, gracias. ¿Listo? Recién les estaba Sí, señora. explicando recursos educativos abiertos. Sería cualquier actividad, cualquier material que se elabore con un software, que puede ser libre o no, y que yo lo subo en la web para que sea utilizado de manera libre. Puedo utilizar algunas restricciones, pero no es momento de hablar de esto. Pero puede ser desde un PDF, un Word, un PowerPoint, un videíto que yo decido armar para que mis alumnos aprendan algo. Respecto de esto, volviendo a lo que es la enseñanza para la comprensión y que es la herramienta que nosotros elegimos para replantear nuestros cursos, el primer elemento que nos sirve para pensar este replanteo son los tópicos. Y digo, las diferencias entre un tema común y un tópico generativo es que, por ejemplo, aquí las potencialidades que ofrecen las TIC en el aprendizaje es el tema TIC, que estaría despojado de cualquier problemática, lo inserto en un contexto. Y este contexto es el contexto del aprendizaje en el aula. Puede ser en el aula virtual, como en el caso que nos estamos contando, es un aula extendida más allá del lugar físico y del tiempo. Pero me refiero que el tópico va a generar un conflicto cognitivo que el tema no tiene ese aspecto. Otro de los tópicos que planteamos en el curso es el proceso de producción de REA, porque implica un esfuerzo que es tan conflictivo que muchos docentes deciden no trabajar en esto, porque cansa mucho cuando uno empieza a aprender, hasta que le agarra la mano y gusta mucho. Respecto a, vamos a seguir porque la idea es un poquito cerrar la propuesta. Respecto de los desempeños, se refiere a cómo sé yo que comprenden mis alumnos. Y en este caso, voy a resumir un poquito la información que está aquí. Nosotros trabajamos sobre los trabajos que hacen para producir esos REA, pero básicamente en los foros. En los foros, diariamente, queremos que luego de trabajar en esa jornada, se pregunten, ¿qué aprendí en la clase de hoy? ¿Qué dificultades encontré y cómo las puedo resolver?
Eso da un movimiento y una toma de conciencia de los procesos cognitivos y de otro tipo que desarrollaron los docentes, que los pone en situación de hacerse cargo de sus aprendizajes. Buscan cumplir con la tarea. Otro elemento de la enseñanza para la comprensión son las metas de aprendizaje y serían parecidos a los objetivos, solo que son un poquito más cortos. En las metas de aprendizaje nosotros vemos al desempeño, el desempeño que me va a llevar a la producción del REA, pero dividido en etapas. Voy trabajando, por ejemplo, reconocer la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza, pero en un periodo de 1 o 2 semanas, porque yo le hago la pregunta en la primera o en la segunda semana para que ellos reflexionen. Así vamos sumando metas hasta lograr el desempeño total. A su vez, esos foros que estamos planteando les sirven también como cortes o como momentos de hacer un parate en la reflexión de la tarea para plantearse que lo estamos haciendo bien o que tenemos que modificar algo. Esa sería la evaluación de proceso. El producto donde se ve cuando terminaron de armar su recurso educativo abierto, pueden relatar todo su proceso y pueden mostrar ese recurso a sus compañeros fundamentando por qué y para qué lo hicieron. ¿Sí? A eso me refiero con los foros de reflexiones metacognitivas. No me voy a poner a detallar mucho porque ya estamos con poco tiempo para concluir. Por último, estas son algunas de las preguntas que hemos ido configurando, además de las que les planteé recién, para darle este movimiento de reflexión, de comprensión profunda y también de evaluación en proceso. Por ejemplo, ¿cómo relacionas esta información con lo que conoces? Ellos lo que hacen es pensar qué es lo que traían desde antes y cómo lo han vinculado con los conocimientos que ahora han adquirido. ¿Qué aspectos te interesaría o te interesaría ampliar? Eso para proponer nuevas acciones. ¿Qué sigue siendo difícil o confuso? Eso es clave para hacer un trabajo realmente de comprensión profunda. Lo bueno de esto, creo yo, es que los docentes, además de vivir intensamente estas capacitaciones, porque tiene que ver también con la pasión que uno los desarrolla, pueden pasar estos procesos a sus alumnos porque los vivieron de manera consciente, profunda, reflexiva, pero también en un hacer continuo, con que los relacionas, qué conocimientos no te quedaron claros y qué te gustaría profundizar, qué replantearías a partir de ahora. Otro aspecto que es clave y tiene que ver con el trabajo, el trabajo colaborativo, y es a lo que nosotros apuntamos porque creemos fervientemente que el conocimiento se construye en red, es el siguiente punto que voy a dejar a mi compañera Marcela para que lo cierre. Bueno, la idea es justamente esto, nosotros cómo podemos optimizar el uso de los foros, más que nada sabiendo que en la tarea esta de la virtualidad, el docente debe comunicarse con sus colegas, con sus compañeros e interactuar en ese espacio virtual, que no se sienta aislado. Entonces acá uno puede retomar la actividad que se hicieron en los foros a través de estas preguntas que planteamos acá, ¿no? Después que todos sus compañeros han participado, uno le puede pedir que en función a ello, ellos mismos respondan, analicen la participación de sus compañeros y puedan preguntarse a sí mismos, ¿qué aportes significativos encuentran en ese debate que se generaron con sus compañeros? Si no lograron generar un debate interno, ¿qué aportes no quedaron claros o faltan? Porque uno cuando ve la participación de otros, ve que algo le faltó a sus compañeros o algo que faltó a uno mismo. Que dice, yo no lo había visto de esta manera. ¿Qué aportes, hay algo que podría sugerir en el debate para mejorar el aprendizaje, tanto propio como el de los compañeros? Y en esta tarea es donde creemos que está centrado todo esto de la enseñanza para la comprensión, que ellos mismos puedan retomar los conocimientos propios y de sus compañeros para reelaborar el conocimiento y expresar qué es lo que han aprendido. Y por sobre todo, ¿no? En la pregunta anterior, ¿no?
a partir de estos conocimientos, cómo uno se replantea la función docente, de qué manera todos estos recursos que uno les va enseñando en la capacitación, ellos pueden en realidad aprovechar en su clase. Y como bien decía Mercedes, lo significativo de las capacitaciones que nosotros esperamos lograr es que los docentes visualicen el potencial que tienen las TIC, no solo por aprender las herramientas, sino por capacitarse dentro del medio que es las aulas virtuales, ¿no? Bien, lo que vemos como conclusión, ya nuestro grupo de estas capacitaciones, y la verdad que tomar estas teorías nos ha iluminado porque si bien las conocíamos, ponerlas en acción nos ha generado una movilización interna a nosotros también. De ello, lo que concluimos es lo que exponemos en esta pantalla, es que la reformulación de las tareas a partir de los tópicos generativos, las metas, los desempeños y la evaluación tanto de procesos como de producto, se presentan como herramientas eficaces para esta reformulación, pero eficaces en el sentido vital de la palabra. El aprendizaje con esto toma un nuevo giro y realmente lo que podemos ver es que la complejidad en que la persona o el docente construye su propio recurso y puede aportar cosas nuevas a sus compañeros, podemos ver perfectamente cómo esta comunidad de trabajo, esta complejidad se va construyendo, pero desde la armonía, desde entender estos hilos de conexión que nos ha ofrecido esta teoría. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Cerramos la exposición. Muy bien. Muchas gracias a Marcela, a María y a Mónica por su ponencia y su experiencia. En este momento ya vamos a desarrollar algunas preguntas de los participantes. Les recuerdo que pueden pedir la palabra activando el emoticón que se encuentra en la parte derecha inferior de la pantalla, y también podemos formularlas directamente desde el chat. En este momento, bueno, les voy a leer la pregunta de Rosa María Teresa. La pregunta es, ¿podría mencionar el marco teórico donde se fundamenta la comprensión? Es un tema controversial que han presentado de una manera muy clara. La verdad que el tema de la comprensión a mí particularmente me apasiona y vengo trabajando desde diferentes líneas. La comprensión. En particular aquí hemos tomado el proyecto de Aula Cero, o la teoría de Perkins y Stone-Wiske, y lo hemos tomado como marco referencial que nos ha generado la movilización que les estábamos contando, digamos. Nos ha permitido replantearnos las preguntas en los foros y hacer un seguimiento tutorial, que por ahí no lo mencionamos esto. El seguimiento tutorial es diario que hace este equipo. Y estas preguntas lo que nos permite es movilizar a los docentes en función de que ellos mismos se pregunten cosas acerca de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El marco teórico es este, no es otro. Lo importante, creo yo, es que cambie la realidad y que la cambie para generar nuevas cosas. No sé si soy clara con esto. Ok, Marcela. Yo creo que sí es clara la respuesta. Vamos con la pregunta de Duan Vargas. ¿Cuáles pueden ser las características que deben tener los foros virtuales para procurar el desarrollo de la enseñanza para la comprensión? Bueno, en la diapositiva anterior nosotros habíamos estipulado algunas de las preguntas que uno puede colocar en los foros a modo de generar ese debate y poder hacer esa evaluación de la comprensión, ¿no? A partir de las respuestas estas, que no sea simplemente la pregunta, ¿qué opinás del documento leído? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con el autor? Esas son las típicas preguntas
que uno encuentra en los foros. Entonces, nuestro replanteo, nuestra reflexión a partir de esta teoría era qué preguntas nosotros podemos volcar en ese foro que nos permitan visualizar si el docente aprendió o no. Y que, como bien explicaba Mercedes, nosotros lo visualizamos en los trabajos finales que ellos presentan. Entonces, de alguna manera queremos que se comparta, se debata, pero por sobre todo se reflexione la práctica docente a partir de la incorporación de las TIC. Entonces, estas preguntas que sugerimos son disparadoras, hacen que los alumnos vean todo lo que realizan y los documentos que analizan, los videos que analizan, los puedan visualizar desde estas preguntas, con esta mirada, apuntando a ver si comprenden o no. Quiero agregar una cosita. Hay otra cuestión clave que nosotros hemos notado. Los docentes hacen producciones todo el tiempo y no se dan cuenta el valor que tienen. Cuando trabajamos con este tipo de preguntas, lo que hemos notado es que caen en la cuenta que sus materiales tienen un valor de producción de conocimiento más allá de las puertas del colegio o más allá de las puertas del aula, que pueden ser reconocidos, que también pueden ser puestos como materiales dentro de su currículum. Este tipo de elementos de toma de conciencia, y estaba hablando de esto de darle vitalidad al aprendizaje, tiene que ver con pensarse a sí mismos en su función, en la tarea docente y en la valorización que se tienen que dar por lo que hacen. Entonces, más allá por ahí de la teoría, más allá de las cuestiones técnicas, creo que hay un elemento vital que los pedagogos nos hemos olvidado por un tiempo por los tecnicismos. La educación básicamente es vida. Y el no pensarse como personas dentro de ese sistema es lo que por ahí hace que nos olvidemos de la alegría de enseñar. Eso quería agregar. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Vamos con Diana Marcela Castañeda. ¿Cómo se hace para saber si la mayoría de los estudiantes aprenden por medio de los foros virtuales? Es justamente lo que recién explicaba, ¿no? Cuando vos haces el seguimiento, responden, y eso que fíjate en la parte donde nosotros, en el último aporte que hacemos acá, ¿no? Que decimos que no solo sea visualizar su respuesta, sino que retome todo el trabajo que hicieron sus compañeros y que asimismo se responda qué aportes significativos encuentra en ese debate que hicieron sus compañeros, ¿sí? ¿Qué aportes no quedaron claros o faltan? ¿Hay algo que podría sugerir en el debate para mejorar el aprendizaje suyo y del de sus compañeros? Y esto también implica que muchas veces ellos buscan material extra a lo que nosotros proponemos o conocen herramientas que en el curso no se están dando y entonces ellos lo pueden compartir, replantear con sus propios compañeros. Entonces, que tal vez el problema que uno tiene al utilizar el foro es que solamente espera que el alumno responda. Y acá la propuesta que nosotros estamos haciendo es que él mismo visualice lo que sus compañeros respondieron y replantee y reflexione, ¿no?, sobre ese debate, qué es lo que le aporta y qué no. Y verdaderamente en los encuentros presenciales es donde se nota todo el trabajo que han hecho los docentes, ¿no? Que no es solamente el aporte del foro, sino que es todo el curso en particular. Cuando uno hace el cierre del curso y hacen las presentaciones personales, cada uno de su trabajo final, uno visualiza verdaderamente lo que han aprendido. No sé si está respondida la pregunta que hizo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es de Mercedes.
La pregunta es, ¿qué se hizo de manera concreta, aparte de lo ya mencionado, para incrementar la participación en los foros y qué resultados se obtuvieron? A ver, es como muchos elementos, no hay una sola causa para que los docentes participen de los foros. En principio, hay un principio que yo creo que es pedagógico, que es lograr la empatía con los docentes. Si uno genera un clima de empatía en la clase presencial, eso se continúa a través del aula virtual y a través de los foros. Ese es un aspecto. Y lo recalco porque más allá de la obligatoriedad que tienen los foros para el proceso del curso, digamos, si no está ese elemento, los docentes se van desgranando uno a uno. Nosotros tenemos experiencias de dar capacitaciones acá en la capital de San Luis, donde hay mayor oferta para los docentes, y al haber mayor oferta, creemos que también hay menos motivación. En cambio, en el interior de la provincia de San Luis, la motivación es altísima. Y lo que se genera realmente es una participación continua. Hay un acompañamiento, como les digo, diario de los foros. Los docentes no esperan más de un día para encontrar las respuestas a las preguntas o las dudas que tienen. Incluso se contemplan problemas como, por ejemplo, algún docente que por alguna cuestión familiar o de enfermedad no puede asistir a la clase presencial. Vemos la manera, primero que hay un 80% de asistencia obligatoria, eso implica que son 4 encuentros presenciales que sí o sí tienen que ir, pero más allá, si se extiende por un problema de este tipo, buscamos la manera de que ese docente que ha venido trabajando de manera entusiasta y de una manera creativa, no se quede en el camino. Y esto es gracias al trabajo de los foros. Por ahí me resulta un poco redundante esto, porque cuando uno trabaja diariamente, a través de los foros, termina teniendo un vínculo muy cercano con sus alumnos y termina conociéndolos claramente. Los foros responden perfectamente a la personalidad de esos alumnos en la presencialidad. Entonces, bueno, esos elementos que son, por un lado, de la gestión de los aprendizajes, que es la obligatoriedad, una serie de pautas, pero además la parte pedagógica y humana, que es la empatía y el gusto por lo que uno hace y que sus alumnos hacen, genera estas intervenciones. Y uno va viendo cómo se comprometen también en estas respuestas de manera profunda. No sé si soy clara o si necesitan alguna... No, muy bien. Agradecemos a Marcela Cristina, a María Mercedes y a Mónica Mercedes por esta ponencia y por las respuestas que nos han dado. Las invitamos a que nos sigan acompañando en el foro para que puedan dar respuesta a las otras preguntas que no pudimos resolver en el chat y a otras que pueden ir surgiendo en estos días. Los invitamos a que sigan participando con nosotros a las 6 de la tarde con la ponencia Nuevas funciones y competencias del docente para la gestión del conocimiento en la web social. Muchas gracias de nuevo. Por la participación a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Y los invitamos a que nos sigan acompañando a las 6 de la tarde con la siguiente ponencia.